Como diría mi buen amigo Adrián Granados, señoras y señores, sí, continuamos nosotros. ¿Es usted de esas personas acumuladoras? Posiblemente tiene un backpack, un bulto lleno de cosas para acampar y no las ha utilizado porque simplemente le parecen muy atractivas, porque estaban en descuento, por lo que sea, usted se convirtió en una persona que no solo está coleccionando, sino que está acumulando, pero eso ya lo venimos a hablar. Mientras tanto, vamos a tomar esa mochila y nos vamos a ir a turistear porque le quiero contar que Sarapiquí es un lugar hermosísimo. No sé si ya mi primera entrevistada, Marister Flores Sandoval, conoce Sarapiquí, si no le voy a invitar para que vayamos a disfrutar de canopy, vayamos a disfrutar de paisajes hermosísimos y todo esto en familia o solos, porque la familia hasta se puede hacer allá. Señoras y señores, continuamos nosotros con un café y hoy de verdad que se engalana nuestro programa con dos personas que yo estimo y admiro montones. Y Marister Flores Sandoval sabe que es cierto el cariño que le tengo. Mari, ¿qué tal? Bien, cariño, y también me siento muy orgullosa de vos, mi chiquito. ¿Cómo ha crecido el chamaquito, verdad? Sí. Marita, bueno, primero que nada, contanos un poquito de vos, de tu especialidad, porque vos sos psicóloga con una maestría y también sos especialista en familia. Sí, yo aquí en mi país, gracias a Dios que tenemos tan buena educación, aquí me hice psicóloga y como yo deseaba tanto estudiar en otro país para aprender de otros lares, la pulsé para una beca que no tenés idea. Y ya cuando tenía mi título, me fui con mis títulos a pedirle a las embajadas y tal. Y bueno, a los 3 meses, por bendición del cielo y por mucha meditación, me gané una beca para hacer una maestría en Madrid en terapia familiar y de pareja. Esa es mi especialidad. Luego regresé a Costa Rica, ya me puse a trabajar en eso, trabajé mucho en terapia familiar con niños especiales porque yo me formé en Centeno Well, ahí es donde empecé a aplicar la terapia familiar y por eso quise hacer una maestría en eso, porque yo sentía que la familia era la que daba solución más a los niños. Y después ya me vine para acá, empecé a trabajar en muchas cosas, empecé a incursionar en los medios de comunicación desde el año que llegué. Éramos poquitos los psicólogos y no una de las primeras a estar en televisión. Doña Amelia Rueda fue la primera persona que me invitó y así se desarrolló. Y luego hice un doctorado porque me puse a dar clases en la Universidad de La Salle y ahí ofrecían un doctorado en educación y entonces yo decía, ya lo puedo complementar. Y entonces esa es mi formación, psicología y educación. Marita, ¿qué tan cierto es eso de que las personas acuden a estudiar psicología porque se tienen que atender primero ellas? Pues es muy cierto, porque cuando yo era muy niña, cuando yo era muy niña, pues mi familia no era perfecta, habían problemas serios y yo decía, Dios mío, yo lo que quiero es ayudar a todos los niños del mundo para que no sufran lo que yo estoy sufriendo. Y yo quiero saber por qué la gente es buena, por qué la gente es mala. ¿Crees en eso? En aquel entonces me lo planteaba. Pero la vida y Dios, que es tan grande, me fue llevando y yo no sabía que se llamaba psicología. Y fue en un bus camino al Alto de Guadalupe que un muchacho del barrio me dijo, ¿qué estás estudiando? Y yo me había matriculado en otra carrera, el primer cuatrimestre. Me dice, ¿para qué te matriculas en eso si vos vas a ser psicóloga? Tome, le regalo esta plata, vaya, haga la prueba de aptitud y si la gana con una A, usted va a ser psicóloga. Y no dormí yo esa noche y me fui gracias a Gino, un muchacho joven aquel entonces, ya murió, pero fue como un ángel que Dios me puso. Eso te iba a preguntar, ¿sos de las personas que cree que los milagros se pueden dar hasta en un autobús? Absolutamente, porque para mí, ¿por qué tenía Gino que sentarse ahí? ¿Por qué tenía que ver los libros que yo llevaba? Si era un muchacho del barrio que ni nos hablábamos y me habló fluidamente y como si nada. Y me dice, no estudies eso, vos vas a ser psicóloga. Y en esos días fue a la Biblioteca Nacional en aquel entonces y yo iba a tomar un libro de otra cosa y abro así un libro y decía, como la psicóloga dice, y yo, no, ya suave, estas son señales del cielo, esto tiene que ser que Dios quiere que yo sea psicóloga, porque yo lo que quería era estudiar pues la conducta humana y por qué la gente sufre, por qué la gente es buena y por qué la gente es mala, aún me lo pregunto. Y todavía no tenemos grandes respuestas. Me acuerdo que un profesor de la U, yo le planteaba eso, entonces me puso a hacer una investigación en filosofía sobre las religiones. Y qué interesantísimo, el origen de las religiones, porque yo quería saber por qué buenos, por qué malos, si Dios existía. A esas edades uno se cuestiona todo.
Y eso fue un camino para encontrar formas de ver la vida, pero la respuesta final, me di cuenta que está aquí en el corazón. Esas respuestas solo se las puede contestar uno. Marita, de verdad que eso me parece como un episodio de La ballena Josefina, cuando Sandy andaba buscando por qué era bueno y por qué era malo, que hasta pues una tierra de demonios llegó, ¿verdad? Sí, es increíble. Qué impresionante que nosotros busquemos eso. El ser humano claro, busca. Esas preguntas existenciales, por eso yo no culpo a los adolescentes cuando se enojan y dicen, es que ¿por qué Dios y por qué esto y el otro? Son las preguntas que te llevan a buscar caminos. Yo en aquel entonces me identificaba mucho con mi amado libro Cocorí, que fue el primer libro que yo leí en mi vida. Y Cocorí se planteó una pregunta sobre el amor, por qué su amiguita Machita se fue y la flor se le marchitó. Entonces él se va por toda la selva y se encuentra con un montón de gente que le va dando información, ¿verdad? La tortuga, todo le daban ahí, bueno, no me acuerdo ahorita los personajes, pero al final él regresa donde mamá Drusila y ahí en el rosal estaba la respuesta. Eso es una metáfora, que las respuestas siempre están en nuestro corazón, pero tenemos que lanzarnos a la vida a buscar esas respuestas. Por eso las profesiones tienen que estar mediatizadas por una búsqueda. Vos en este momento tenés la respuesta de por qué sos quien sos. Sí, un poco más racional, tengo una respuesta de soy quien soy. Primero porque desde pequeña lo que quería era ayudar a la gente, especialmente a los niños, y todavía lo sigo haciendo a través de mi profesión. Entonces sí quería hacer esa, sí me gusta mucho todavía leer mis libros de psicología, y cuando la gente va a mi consulta y me dice, ay doctora, usted me ayudó en esto, me ayudó en el otro, yo siento una felicidad tan grande, y dije, no me equivoqué, yo estudié lo que me gusta. Porque hay muchas formas de ayudar a la gente, Ronnie, vos desde tu lugar de comunicador, le estás mandando mensajes, la gente que limpia un parque, la gente que cose, la gente, todas las profesiones somos una conciencia planetaria, todos nos ayudamos. Pero bueno, yo desde mi lugar, desde mi granito de arena, siento que escogí lo que realmente soñé y eso me ha hecho feliz toda la vida. ¿Sos más emocional, más científica, más espiritual? Más emocional y digamos que así como que ahorita la más espiritual no, pero sí me gustan las terapias alternativas. A mí me gusta la meditación, me gusta leer a todas, sigo leyendo de muchas religiones, de muchas formas, a muchos autores. Me gusta mucho el tema de constelaciones familiares, del Reiki, la meditación. Todas las ciencias ayudan. Parte de eso me abrió mucho el doctorado, porque era una educación holista, una más conciencia planetaria, donde nos enseñaban ahí que lo controlado, newtoniano, cartesiano, eso nos llevaba a tener mucho estrés en la vida. En cambio, antes del método científico, la gente tenía una ciencia y una forma de ser más con la naturaleza. Claro. Entonces, el ser humano tenemos mucha neurosis porque todo es controlado, las carreteras, la plata, esa búsqueda de control. De hecho, en el doctorado me gustó mucho que leímos la teoría del caos al orden. Entonces, qué importante es el caos, porque eso te va llevando y ramificando a muchas respuestas en la vida. Porque yo no puedo controlar si a mí alguien me va a amar, yo no puedo controlar si alguien se va a morir. Pero hasta bien psicología, doctora, tengo depresión, usted me da unos 3 tips para que se me quite. Y no vivir el proceso en la psicología, en la medicina. Todo el mundo quiere como ya, es rápido. Marita, ¿tuviste la situación que muchos de tus colegas me han contado, tal vez en entrevista, que como es psicóloga, entonces siempre llega Arturo o María y le dice, mira, necesito que me escuches 2 minutos? Claro, no te está pagando, es nada más porque sos mi amiga y sos psicóloga. Siempre, siempre. Yo por eso procuro no decir mi profesión, pero a veces me dicen, es que yo la he visto usted en tele. ¿Me permite una preguntita? Y bueno, y si son amigos y conocidos, sí, cariño, es una de las cosas que me pasa siempre. Lo que pasa es que ya estoy acostumbrada y doy como señales y pistitas así, porque uno no puede arriesgar a dar un diagnóstico o un señalamiento así en el aire sin conocer bien. O a veces cuando me escriben por WhatsApp, que me piden que les dé respuestas en WhatsApp. Mari, ¿cómo una persona como vos, que estudiaste, que tenés pues esta habilidad para sentarse a conversar con alguien en una sala de una forma vivencial y presencial, cómo
arremete en contra de la tecnología. ¿Cómo hace de la tecnología su amigo? ¿Cómo haces para ahora con la virtualidad, con el WhatsApp? Sí, bueno, tengo mis restricciones. Yo puedo hacer terapia familiar con adultos, con familia, se puede hacer un Zoom ahí con varios. Y en realidad lo que la gente te cuenta, el discurso, la narrativa, eso a mí me ayuda para darte una respuesta. Pero, por ejemplo, con niños no. Lo intenté una vez. Y el niño me dice, espérese un momento, doctora, me enseñaba el ropero, el gato, todo. Y yo, o sea, se va a ir la hora de trabajo y no nos hemos centrado en lo que yo quiero ayudarle al niño. Entonces, ellos son muy espontáneos. A mí me costó mucho trabajar con niños porque yo necesito ver al niño los colores de los dibujos, los juguetes, lo que toma, lo que hace. Hay una observación muy detallada en el juego. Entonces, a mí, yo no, terapia con niños no. Bueno, hoy nos tiene aquí una taza de café, una conversación con dos personas que se quieren muchísimo. Un tema que yo creo que muchos no han tocado hasta el momento, en muchos canales y demás, porque creo que la persona que se cree un acumulador no sabe que es acumulador o está haciendo eso por un vacío. ¿Quién es un acumulador? ¿Cómo se sabe que es un acumulador? Vamos a dividirlo en dos cosas. Una cosa es que vos querrás coleccionar cosas que te gustan. Digamos que hay gente que colecciona que latas de cerveza, otros estampillas, otros trencitos, ropa, zapatos. Hay una gama increíble, hay gente que colecciona piedras. Eso tiene un orden, una estructura y es consciente. Pero cuando una persona no solo colecciona, sino que empieza a traer un objeto, eso, digamos, entre los 15, 20 años en adelante es que puede suceder, y normalmente a raíz de un trauma que no se pudo gestionar, o algunos rasgos de obsesivos compulsivos, algunos rasgos de esquizofrenias, todo eso podría desencadenar. Pero digamos, lo que se empieza a ver es que si tenés un miedo, un dolor o algo, un objeto es la prolongación de mí. Entonces empiezo a evadir la realidad, empiezo a evadir el dolor. Y como yo estoy evadiendo el dolor, mi vida entera se va a ir y yo siento que este objeto es mi familia, es mi vida. Entonces no importa si cuesta mucho, cuesta poco. Esto me sirvió hoy, mañana voy a la calle y traigo otra cosa. Esto me simboliza otra cosa. Y cuando vemos, es una casa llena de chunches y llena lo peor es que es basura muchas veces, se ensucia el lugar y la persona no tiene conciencia. Esa es la diferencia entre el que colecciona por gusto y la persona que acumula. Es una persona que ya va teniendo un trastorno. ¿Por qué un trastorno? Porque esa persona, su mundo son los objetos, se aísla de la familia, se aísla de los amigos. La casa no es un lugar habitable porque inunda de cosas, el baño, la cocina, la sala, no puedes entrar, puede quedarse como en un espacio chiquitito y todos esos chunches para esa persona le simboliza. Por eso, si vos llegas y le quieres quitar algo, aunque parezca tonto, esa persona podría deprimirse más o podría enojarse terriblemente con vos y pegarte y maltratarte porque le estás quitando parte de su piel. Es su vida, es un trastorno complicado. Ahora, Mari, antes de irnos al corte, agradeciéndote muchísimo por estar acá, me gustaría saber, ¿un comprador compulsivo es necesariamente un acumulador? ¿Y un coleccionista tiene que ver con este tema de la acumulación? Un coleccionista no necesariamente va a ser acumulador, puede ser solo, empezar solo por coleccionar. Cuando interfiere con la dinámica de la familia, la pareja y los hijos, ya estamos entrando en un problema. Porque está bien tu gusto, pero si vos transgredís las reglas de vivencia y tu vida entera se va en eso, ya empezamos con ese tema de la acumulación. El otro tema de comprador compulsivo, no, ese es va totalmente a un trastorno obsesivo compulsivo como tal y específico. Marita, al momento de encontrarnos nosotros con abuelo, papá, que está acumulando muchas cosas en casa, ya no puede ni siquiera salir de su habitación porque todo es un obstáculo, porque choca a la hora de caminar, podemos nosotros llegar, invadir ese espacio, quitarle todo lo que para él pueden ser tesoros acumulados por los años y
a sabiendas de que él se podría enfermar por eso. Sí, bueno, hay que tener mucho cuidado. Usted no puede llegar, invadirle su espacio y decirle, esto es una cochinada, esto no sirve. No, hay maneras, si se trabaja interdisciplinariamente, ojalá trabajo social, para ver si a la persona hay que internarla o no, psiquiatría, psicología y familia. Entonces, por ejemplo, agarramos esta tacita. Esta tacita, ¿qué te simboliza? Es que era de mi mamá y mi mamá se murió. Entonces, bueno, pensás que esta tacita se podría botar o se podría regalar, porque tal vez a tu mamá le gustaría regalar esa tacita. Entonces, de cada objeto vamos sacándole el trastorno a la persona y vamos ubicándolo en la realidad y le damos opción. ¿Lo botamos o lo regalamos? Pero no le damos opción de que se quede, pero le vamos ayudando a tener un sentido con cada cosa y va a llevar mucho tiempo, porque si usted se lo quita de golpe y porrazo, podría hasta suicidarse de la desesperación, porque los objetos son su vida, son su piel, son su familia. Entonces, de enseñarle a la persona a educarse, de que vuelva a las relaciones interpersonales, humanas, normales, pues va a ser un trabajo arduo, porque ya la persona se quedó así. Por ejemplo, Ronnie, las personas habitantes de calle, que el señor del saco, que lleva chunches ahí, o un carrito o un cochecito, usted, Dios guarde, llegue y le toque eso. No sabemos si lleva basura o no, pero esas personas en las calles, que son habitantes de calle solitos, ese objeto, esos chunches son su casa, su vida, su familia. Hay unos que incluso van coleccionando a gatitos o perritos, porque eso es parte de la acumulación, de acumular animalitos porque le sustituyen una vida, y probablemente ya hay un trastorno y un delirio en la persona, muy esquizoide. Entonces usted tiene que respetar, por eso me gusta el tema que lo hayas tocado, porque casi nadie lo conoce, este tema. Y te agradezco y muchísimo. Es muy delicado, muy delicado. Gracias. Aquí vamos a dejar tu número de teléfono, tus redes sociales, y agradecerte montones, porque de verdad, de manos de una experta todo puede ser mejor llevado. Ahí está, 8843-4105, Marister Flores Sandoval. Doctora, un placer, cariño. Y gracias. Nosotros continuamos con un café y mucho más. ¿Le gusta el humor a la doctora? ¿Sí? Me encanta. Bueno, venimos con eso. Así, eso quita las depresiones. Amigas, amigos de Con un Café, continuamos nosotros. Ojalá que hayan disfrutado bastante de la entrevista a Marister Flores Sandoval. Otra que tiene información muy oportuna para nosotros es nuestra compañera de Primero Noticias, Adalí Aguirre Apum. Adelante, mi querida Adalí. Gracias, Ronnie. Gracias a usted que se encuentra del otro lado de la pantalla por Canal 1. Les comento que en la Asamblea Legislativa se anunció que ya se tiene definida la fecha de votación respecto al caso del levantamiento de inmunidad presidencial. Estamos hablando que va a ser para el 22 de septiembre, podría extenderse hasta el 24, dependiendo cómo se extiendan los diputados, pero sí también se tiene previsto dar al presidente de la República, Rodrigo Chávez, un espacio de hasta 30 minutos para que pueda referirse al tema, incluso pues hacer algunas conclusiones sobre la decisión que se llegue a tomar. Sin embargo, este espacio podría extenderse hasta 15 días, según nos dijo el diputado oficialista, y que lidera justamente la comisión que estudia este caso, don Daniel Vargas. Y bueno, es parte de lo que está en desarrollo en este momento. Nosotros les mantendremos informados, por supuesto, aquí por Canal 1 y por supuesto también por medio de nuestras plataformas digitales. Gracias, Adalí. Muchas gracias. Te pregunto, ¿te gusta el humor, la forma esa de hacer reír a la gente? Creo que muy sesuda. Bueno, es que si no, imagínate, nos mantenemos todos amargados. Bueno, imagínate. Entonces, hoy traje a un gran amigo. Él es productor, él es locutor, tiene pues un bagaje bastante amplio en radio y en agencias de publicidad, y pues también lo puedo considerar una de las personas que admiro montones, y es Adrián Granados. Adriano, ¿qué tal? Un gusto enorme estar acá con un café. Cuidado. Pero hay que recordar que le tenemos un apodo al programa sí, pero eso de no cariño, lo vamos a decir ahorita. De cariño, porque pedimos un ro. ¿No querés que pedamos un ro ahorita? No, y no lo vamos que no vamos a pedir un ro entonces. No, aquí estoy. Gracias por invitarme. Gracias. Adriano, ¿qué tan gracioso y qué tan gratificante es hacer gracia?
Creo que los que nos dedicamos a hacer comedia, los que nos dedicamos a hacer reír a la gente, para nosotros un rato agradable con alguien y ver que esa persona se puede reír de tus ocurrencias y sobre todo que lo saques un poco de tal vez el estrés, tal vez de que lo movas de su zona de confort, de esos espacios, a uno le encanta. O sea, a uno de verdad esas cosas lo llenan, sobre todo, ya te digo, para los que nos dedicamos a esto. Pero creería que para los que ya, por una razón o por una cuestión de vida, hemos sido como los que tiramos esa gotita de comedia en diferentes ámbitos, no solo en ámbitos profesionales. Yo recuerdo, por ejemplo, lo que era estar en clase en la escuela y tener que salir con algo para que la clase se riera. O sea, ya uno quería captar la atención por lo menos de esa forma, pero la única forma de que eso funcionara era que se riera la clase. Adriano, ¿y te metiste en muchos problemas por esa forma de ser, por esa particularidad que tenés en tu personalidad? No, como problemas propiamente no, porque si era, digamos, de recibir mucho recado para que se lo llevaran a mi mamá en la escuela. El legítimo recado no para de hablar, y es que el hablar no era hablar por hablar, siempre estaba buscando como ver cómo la clase se reía de algo que uno decía. ¿Qué pasó cuando empezaste a crecer y la gente más bien te decía, Adriano, vos deberías dedicarte a algo relacionado con el humor? ¿Alguien te lo dijo en algún momento? No, tal vez no me topé porque no se veía como una profesión. O sea... ¿Vos sí lo ves como una profesión? Sí, claro, yo me dedico a hacer comedia desde hace ya, si no me equivoco, son 15 años que decidí abandonar mi carrera universitaria. Vos sí estudiaste. Yo estudié aunque no parezca. Vos fuiste a la universidad. Yo soy periodista retirado y productor audiovisual retirado, y un día dije, me voy a dedicar solo a hacer comedia. Adriano, ¿por qué decís retirado? Digo, puedes ejercer en el momento que quieras. No quiero. ¿Ya no? No quiero. De los malos pasos, aléjame, señor. He decidido dedicarme a la comedia. ¿Solamente vivís de la comedia? Hay mucho periodismo que es comedia. Bueno, sí, hay mucho periodismo que es comedia. Cosas, pero bueno. Pero yo decidí dedicarme solo a la comedia y, David, por lo menos los últimos 15 años, solo he vivido de esto. ¿Sos irreverente en tu personaje? ¿Sos irreverente en tu forma de ser en el día a día? Soy más irreverente en el personaje. O sea, el personaje es mucho más grande. Abarca zonas, si vamos a hablarlo en zonas de colores, abarca espacios más oscuros del que abarca el Adrián real. O sea, Adriano, como comediante, llega a ser humor muy irreverente, humor negro, humor pasado. Grosero en algunos casos. Porque también tengo la ventaja que he hecho humor en diferentes formatos. No es lo mismo hacer un show de comedia con público, un show de lo que se denomina stand-up comedy, que hacer humor en radio. Tengo un programa en radio, que el programa en radio es mucho más... se le bajan mucho los decibeles. Muy light en comparación a lo que puedo llegar a ofrecer en un bar, ¿verdad? Por ejemplo, en un teatro, si el show es solo mío. Está advertido que es para público que tiene mayor de edad, y eso te da libertades que no te da cuando estás abierto a público familiar, por decirlo de alguna manera. ¿Viste la entrevista que le hice a María Esther Flores? María Esther, yo le preguntaba si ella en algún momento, por ser psicóloga, recibía aquel comentario de sus amigos de: tengo una preguntita que hacerte. A vos entonces te abordan tus amigos: mira, llegate a la casa, contés unos chistes. Ya los amigos no, porque los amigos cercanos míos, que son contaditos con los dedos, saben a lo que me dedico, y saben, Roberto, saben a lo que me dedico, y saben que propiamente he pasado muchísimo haciendo comedia y no precisamente contando chistes. El arte de contar chistes también es de admirar, pero yo nunca fui un cuentachistes. O sea, soy malísimo con la retentiva de, digamos, de decir, ok, es que llega un borracho a una casa, o bueno, tengo uno de viejitos. Los viejitos, eso es un arte, y yo no lo domino bien, a la perfección. No, yo tendría como que leerme unos y, digamos, ver de qué me acuerdo ahorita que te los voy a contar. O sea, lo tuyo son experiencias contadas. Yo vivo de situaciones cotidianas llevadas al extremo. No precisamente tienen que ser... Yo vivo, por ejemplo, yo llego en un espectáculo y yo arranco. Bueno, ustedes saben que a veces uno, cuando anda con alguien y necesita satisfacer sus necesidades, acude a esos hermosos lugares llamados moteles. ¿Quién ha ido aquí a un motel? Entonces yo empiezo a contar una situación de motel,
pero la llevo al punto de exagerar lo que sucede para que sea muy risible. O sea, vos nunca contás una historia realmente honesta. Yo parto de experiencias propias, Ok. que a veces la experiencia propia puede ya por sí tener mucha gracia. Pero si la experiencia propia me parecía chistosa, mas no muy graciosa, yo puedo tender a exagerarla. También la gente tiene que aprender a diferenciar entre el personaje y la persona, ¿no? ¿Hay una fórmula al momento de hacer un stand-up comedy? Hay muchas fórmulas, hay gente que es muy académica Ok. y utilizan estructuras de comedia, estructuras en las que viene una premisa, viene el desarrollo y viene el punchline, que es la línea final. Hay gente que es muy anecdótica para hacer comedia y utiliza casi que personajes muy familiares, yo con mi esposa, yo con mi papá, yo con mi mamá. Yo trato de casi ser el protagonista de lo que ocurre, sin embargo tirar cosas que le pueden pasar a cualquiera. Adriano, ¿en algún momento alguien se ha levantado de un escenario, de un público, y te ha dicho, no te soporto, me voy? Sí. 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 ¿Qué pasa en ese momento? En una ocasión, tal vez lo más fuerte que me sucedió, yo tenía un chiste que tenía que ver con un padecimiento de salud. Sí. Entonces, evidentemente es de humor negro. Son de esos chistes que no causan gracia, sino de un momento a otro como un y usted escucha eso, y escuchar eso es porque eso también, para uno como comediante, si eso es lo que estoy buscando, cuando yo lo oigo, yo digo, di en el blanco, di donde era. O sea, ese humor que es incómodo, no es solamente para relajarse, sino más bien para tensar a la gente. Ese chiste está pensado para un momento del espectáculo, pero no es para que la gente se vaya con esa sensación. Ya después empiezo a relajar y al final del show es otra cosa. O sea, me estás diciendo que sí tenés una fórmula, número uno. Y número dos, que sí te pasó. He tenido fórmulas. Y que sí te pasó que alguien se levantó. Sí, entonces yo termino de hacer este espectáculo y cuando me voy a ir, siempre trato de quedarme despidiéndome de la gente que llegó a ver el show, darle las gracias por venir. Y es una costumbre que tengo desde que arrancamos a hacer comedia. Entonces estaba fuera del lugar a donde estaba saliendo la gente y llega una muchacha que se va a tomar una foto. ¿Puedo tomarme una foto con ustedes? ¿Con ustedes? Sí, claro. Y en eso se acerca la mamá y dice, no, mami, no. Y entonces me dice, no, es que yo tengo que decírselo. Y yo, sí, señora, dígame. Vea, yo tengo un hijo que pasó por eso que usted acaba de contar. Para mí ha sido un proceso muy duro y ya yo de ahí en adelante no disfruté el show. Entonces yo le dije, bueno, señora, yo lo lamento mucho. Yo no conozco su caso personal. La comedia nunca es personal. De hecho, ahora, si te das cuenta, ahora hay que tener mucho cuidado con la comedia porque claro, sacada de contexto, yo no diría que te destruye la carrera, pero te pone más obstáculos, sobre todo con marcas, con empresas que quieren llevar el show de uno por allá. Entonces, la comedia ahora hay que tenerle mucho cuidado porque hay muchos temas que ya no pueden, entre comillas, ser abordados en comedia. Yo no creo eso, yo creo que todos los temas pueden ser abordados en comedia y hay que entender que es comedia. De hecho, pues la comedia existe justamente para eso, para poder reírnos de cosas que a veces en otro escenario serían demasiado pesadas para reírse de ellas. ¿Hacia quién está dirigido tu show? Yo tengo shows para todo público. ¿Ah, sí? Tengo shows para todo público, sin embargo, soy más feliz haciendo shows para público adulto. Ojalá, digamos que en los 30 y 40 años, en esa edad, en esas dos, sí, muy contemporáneos a mí, y que no tengan ningún problema de censura, que no tengan ninguna limitante ética hacia el humor. Ese es mi público en el que yo soy feliz. Sin embargo, si a mí me llaman de una empresa, porque si me llaman mucho de empresas y me hace mucha gracia, porque siempre la llamada es que vi un show tuyo y me gustaría traerlo a la empresa, ¿cómo? Entonces yo le digo que sí. Cuando ya voy a ir... Pero le advertís. No, cuando ya voy a ir me llaman y me dicen, pero no podemos hablar de esto y de esto. Entonces yo le digo, entonces no viste un show mío. No, entonces yo le digo, no, podemos hacer algo en esa línea. Y tengo shows para eventos de empresa o para... Digamos, yo hago muchos shows aprovechando las fechas, Día del Padre, claro, Día de la Madre. Si lo hago en un bar, tiene cosas que pueden estar muy censurables en una empresa. Si lo hago en una empresa no tiene esas cosas, tienen las vivencias, lo que nos pasa, cosas, puede tener algún doble sentido que no llegue a rayar en lo vulgar
y hacemos así, o sea, por decirte algo, tuve que ir a hacer un show de comedia para la iluminación del árbol de Navidad de Pérez Celedón. Y era, pero ¿cómo van a llevar a Adriano? Yo voy, hago el show, la gente la pasa súper bien, nos reímos de cosas que son muy afines a todos, sin necesidad de abarcar temas como sexualidad, como, no sé, temas que podrían ser pesados para cierta gente. Yo creo que es que también muchísima de mi comedia es muy sexual. Y la gente todavía tiende a creer que el sexo es un tema tabú, que debería uno tenerle miedo, debería tenerle... Yo no veo por qué si me presento en una empresa de adultos, el sexo sea un tema tabú, pero puedo entender que a veces la gente que está a cargo de esas empresas, no sé, los encargados de recursos humanos o algo, tratan de evitar ciertas cosas porque sí, podrían salirse de control en alguien. Yo ya tengo bastantes años de hacerlo y trato que no se salgan de control. Antes de irnos al corte, me gustaría preguntarte algo directamente. ¿Te asusta en el momento que estás en el escenario viendo el público? No. ¿Nunca? Nunca. Nunca. Siempre he creído que mi espectáculo es una conversación con el público donde yo les voy a contar un montón de cosas. Bueno, vos has tenido la oportunidad de estar en algún show mío y te das cuenta que No, 2 veces. que te das cuenta que el show mío crece si tengo gente con la que puedo conversar. Entonces de ahí salen muchas cosas que hacen que el show sea único porque son del momento, de esta señora que vino a verme, de este amigo que se estaba riendo de esto, converso con ellos y esto. Entonces nunca he tenido como, claro, ¿verdad? Y creería que debe haber escenarios mucho más imponentes. Bueno, señoras y señores de Con un Café, Adriano está con nosotros, él es comediante, ahí le vamos a dejar todas las redes sociales y número de teléfono para contrataciones, o no. Pero mientras tanto vamos a hacer una pausita con nuestros anunciantes, ya regresamos para dar la parte final a este Con un Café. Adrián, ¿en algún momento utilizaste una corbata? Tuve corbata porque tuve un uniforme de empresa que tenía corbata. No puedo. Y bueno, y también estuve en un colegio que su uniforme usa corbata. Precisamente uno de tus seguidores me dice, mira, ¿dónde está Adrián? Por Dios, es la única forma que lo puedo ver con una corbata porque fue compañero mío en el colegio. Ahí está. ¿Sabes de dónde viene el nombre corbata? No. Y es un dato, ¿cómo decís vos en tu programa? El dato inútil para gente igual. Dato inútil para gente igual. Señoras y señores, ¿qué tiene que ver la corbata con los guerreros y qué tiene que ver con los croatas? Bueno, vea esto, por favor. Odiada por Napoleón, prohibida en Israel y con más de 80 formas documentadas de anudar, ¿es solo una prenda o nos cuenta una historia? Todo comienza en el siglo XVII cuando los soldados croatas llevaban al cuello una faja anudada como parte de su uniforme. Y es cuando los franceses lo ven y se enamoran de esta prenda y de este estilo. Luis XIV, nuestro parcero fashionista de la época, se convierte en moda, convirtiéndola en símbolo de elegancia y estatus. Pero no todos estaban enamorados. Nuestro otro antiparcero fashionista, que fue Napoleón Bonaparte, no le encantaba para nada. Decía que distraía del porte militar y que era innecesariamente decorativa. En Israel la veían como símbolo de vanidad, por eso llegaron a prohibirla en alguna época. Luego llegó la revolución industrial y aquí la corbata tomó un nuevo rol. Se convirtió en un símbolo silencioso de jerarquía. Quienes usaban la corbata no trabajaban con las manos, eran los que mandaban desde la oficina, dando señal de estatus, clase y poder económico. En los años 20, los dandies la convierten en una prenda statement de estilo. Ya no solo era formalidad, era un campo de expresión estética. En los años 60 y 70 se rebelaron contra ella. Quienes estaban contra el sistema llegaron a rechazarla y en algunos movimientos llegaron a quemarla como acto político. Y entonces llegaron ellas, Trish, Madonna y muchas más. Mujeres que usaron la corbata como arma estética, como desafío y como símbolo de poder sin género. Con el tiempo han nacido más de 80 formas documentadas de anudarla. Y hoy ya la corbata no es de solo los jefes ni de solo los hombres. Y ya no se siguen las reglas, es de quienes se atreven a resignificar la historia con su propio estilo. Y algunos que definitivamente no tienen reglas como Adrián. ¿Ves que dicha que los que llevaban la cinta no eran belgas?
No, se llamaría distinto. No, pero se llamaría de otra forma. Adriano, ¿tenés show en estos días? Tengo show el día 25, presento un show que de hecho se llama Incómodo. Incómodo. Así se llama el show, Incómodo. ¿Y qué tan incómodo es? Y voy a tirar algunas de aquellas rutinas o de aquellos chistes que creé hace algunos años, que dejé de contarlos porque eran un poquillo incómodos para la gente. Posiblemente esté el que a esta señora le afectó mucho. Ella no va a estar. Ella no va a estar, o si está, ya está advertida porque ya estuvo una vez. Y entonces voy a estar presentando el día 25 de septiembre en Los Yoses, ahí en un lugar que se llama Barra Brava. Ajá. Pueden ingresar a mi Instagram, Adriano Presenta, y ahí van a encontrar todos los datos del show que tenemos este mes. ¿El show de Adriano se repite, no se repite? ¿Nunca vamos a encontrar un show igual? Nunca igual, pero posiblemente haya pasajes o algunos chistes que traiga que tal vez los viste en un espectáculo anterior o algo. Por lo general, ahora termino que se llama Incómodo, y voy a presentar un show completamente nuevo. Ahí sí no se va a repetir nada porque todo es escrito para este show específico, pero este Incómodo sí tiene pasajes de otros shows. Radio, televisión, redes sociales, shows en vivo, ¿qué te apasiona más? ¿Qué me apasiona más? Todo por igual. Si puedo generar comedia, me gusta. Creo que son vehículos muy diferentes cada uno. Son bastante distintos, entonces me gusta mucho el humor gráfico, me gusta mucho el humor sonoro, porque a veces en radio lo que hacemos es crear personajes o crear imágenes que la gente no tiene, o que la gente se hace una idea de cómo son sin necesidad de verlos. Creo que en el momento que ya les damos una caracterización pierden algún poquito de esa magia de lo que la gente se imaginaba, pero nada como el espectáculo en vivo. Gracias, Adriano. Por Gracias favor, a vos, Ronnie. seguirnos haciendo reír, Ojalá. porque de verdad, ojalá la sociedad tuviera un ratito para disfrutar más entre tanta barulla. Yo los espero mañana. Mañana les tengo un programa de esos que... Dame un ro. Dame un ro. ¿Un qué? Un ro con Ronnie. Mañana. En punto a las 5, aquí en Primero en tu Corazón.